A continuación, se dará inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas en el seguimiento a las órdenes 16, 17, 18, 21 y 22 de la sentencia T-760 de 2008 por parte del presidente de la Sala Especial de Seguimiento, doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Buenos días a todas y a todos. En la búsqueda de la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos los colombianos, el Constituyente de 1991 estableció la forma organizativa de Estado Social de Derecho que tiene, entre otras implicaciones, crear unas condiciones materiales mínimas de subsistencia para todos, particularmente a favor de quienes por su situación económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. De ahí que la transición hacia lo social esté soportada en principios como la dignidad humana, la solidaridad social y el trabajo. La salud, como uno de los ámbitos específicos de la seguridad social, ha sido reconocida constitucionalmente como un servicio público a cargo del Estado y un derecho fundamental autónomo que, en correspondencia con los tratados internacionales de derechos humanos, parte de una concepción amplia, universal y expansiva. En opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, abarca condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Las vivencias de la población colombiana han puesto de presente algunas dificultades profundas en el sistema de salud ocasionadas por diversas fallas de regulación que han motivado la presentación de distintas acciones como populares de inconstitucionalidad, de tutela ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. La no superación de las mismas por parte de los órganos responsables llevó a este tribunal, en virtud de las funciones constitucionalmente establecidas, a proferir la sentencia 760 de 2008, inmersa dentro de las características propias de la declaración de un estado de cosas inconstitucional, decisión que se construyó a partir de la legislación vigente, esto es, las leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007, toda vez que el diseño de un sistema de salud distinto correspondería al legislador y al ejecutivo. La sentencia 760 de 2008 contiene 16 órdenes generales que fueron dirigidas esencialmente al gobierno para que, en desarrollo de los mandatos constitucionales y legales, cumpliera con la obligación de crear la reglamentación adecuada que permita satisfacer el acceso efectivo a los servicios de salud requeridos. Ello se traduce en facilitar la implementación de las políticas públicas en salud, expidiendo los actos necesarios y disponiendo de los recursos indispensables que posibiliten la cabal ejecución de la decisión adoptada. Los asuntos objeto del fallo fueron: 1. Precisión, actualización, unificación y acceso. 1. Precisión, actualización, unificación y acceso a planes de beneficios. 2. Sostenibilidad y flujo de recursos. 3. Carta de derechos, deberes y desempeño. Y 4. Cobertura universal. Adicionalmente, se adoptaron mecanismos de medición de acciones de tutela y divulgación de la sentencia. Las órdenes generales sobre precisión, actualización, unificación y acceso a los planes de beneficio que convocan la presente audiencia pública obedecieron a las siguientes fallas de regulación en su momento detectadas. 1. La incertidumbre en relación con los servicios incluidos, no incluidos y los excluidos del plan obligatorio de salud. 2. La ausencia de una periodicidad en la revisión del plan obligatorio de salud,
Esto es, la importancia que se actualicen periódicamente los planes de beneficios con base en los criterios establecidos en la ley y la jurisprudencia constitucional, que atiendan, entre otros factores, los cambios en la estructura demográfica, el perfil epidemiológico, la tecnología apropiada y las condiciones macroeconómicas. 3. Los obstáculos para el acceso de las personas beneficiarias del régimen subsidiado a un plan de servicios que no difiera realmente del contemplado para el contributivo. Particularmente, la Corte buscó superar la inequidad en los planes de beneficios respecto de los niños y niñas como sujetos de especial protección constitucional. 4. La ausencia de un efectivo programa y cronograma que busque evitar la prolongación indefinida de las diferencias de cobertura respecto de los adultos. Pero el ámbito de incertidumbre respecto del derecho a la salud es aún mayor, como lo mostró el gobierno de entonces al declarar la emergencia social en salud con el decreto legislativo 4975 de 2009, al exponer un conjunto de dificultades que se presentan en el sistema, entre ellas: 1. Las situaciones de abuso, ineficiencia administrativa y corrupción. 2. Factores que han generado una mayor complejidad del sistema, inequidad, problema en los entes territoriales con repercusiones en EPS e IPS. 3. Agravación profunda de la situación financiera de las EPS e IPS por las limitaciones propias en el proceso de giro de recursos. Y 4. Hechos que desbordan la capacidad y los mecanismos preventivos, sancionatorios y jurisdiccionales de los que dispone el sistema de inspección, vigilancia y control del sector salud. Y por último, las medidas desarrolladas en virtud de la Ley 1122 de 2007 han sido insuficientes y las disposiciones administrativas adoptadas por el gobierno y otras autoridades resultan incompletas. En la sentencia C 252 de 2010, la Corte declaró inexequible el decreto por la existencia de una problemática estructural generada de tiempo atrás, al menos más de una década, recurrente por la no adopción de medidas profundas e integrales y que concierne al diseño, organización y sostenibilidad del sistema de salud. En dicha decisión, este tribunal, en obedecimiento a los artículos 1 y 120 y 215 superiores, propugnó por el respeto al principio de la democracia, que antecede a todo Estado constitucional de derecho, al indicar que el Congreso es el foro natural para discutir y resolver situaciones como la presentada, y que la Carta Política le confiere al Gobierno iniciativa legislativa, potestad reglamentaria y facultades de inspección, vigilancia y control. También llamó la atención sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema de protección social que garantice la prestación efectiva del servicio público y derecho fundamental a la salud dentro de un marco financiero sostenible. Exhortó al Gobierno y al Congreso para que aborden material e integralmente la situación que enfrenta el sistema de salud en Colombia, que debe estar precedido por los principios participativo y pluralista. Además, requirió a los entes de control para que adoptaran medidas y evitaran la dilapidación de los recursos de la salud. De esta manera, a casi 3 años de haberse proferido la sentencia 760 de 2008, la Corte registra con preocupación que la implementación de las órdenes generales presenta dificultades considerables por cuanto no se aprecia respecto de las órdenes 16, 17, 18, 21 y 22 la satisfacción plena de cada uno de los requerimientos contenidos en tales mandatos. A pesar de la regulación que se ha expedido sobre la materia fecha, continúa esta siendo paliativa frente a una problemática tan profunda como la expuesta. Debe precisarse que la función de los órganos judiciales
no es la de suplantar las atribuciones constitucionalmente asignadas a las demás ramas del poder público. No obstante, la deferencia del juez constitucional al debate democrático no puede justificar que desconozca el deber de garantizar el derecho fundamental a la salud, otorgando eficacia directa a la Constitución. Ello no porque así lo quiera la Corte, sino porque así lo impone la Carta Política y los tratados internacionales de derechos humanos. Esta corporación ha rechazado tajantemente que con la sentencia 760 de 2008 se hubieran justificado planes ilimitados de beneficios en salud. Cuestión distinta es que este tribunal, en desarrollo de sus atribuciones constitucionales, conozca por información de los usuarios del servicio de salud innumerables situaciones que aquejan el sistema y que han repercutido en la amenaza o vulneración del derecho fundamental a la salud, viéndose la Corte de esta manera abocada a protegerlo en orden a cumplir mandatos constitucionales. De igual modo, debe indicarse que el concepto de eficiencia económica en la prestación del servicio de salud, como lo ha sostenido esta corporación, no puede depender exclusivamente de criterios de provecho económico o de simple utilidad. La rentabilidad financiera debe ser interpretada bajo los límites que establecen los valores, principios y derechos constitucionales, los cuales propugnan por la primacía de los derechos inalienables del ser humano. El principio de eficiencia no ha de interpretarse de manera aislada, sino en armonía con los de solidaridad y universalidad que también comprenden el sistema de salud. En síntesis, debe señalarse que el diseño y configuración del sector de la salud en Colombia debe abandonar toda perspectiva exclusivamente económica al gravitar sobre la garantía de un derecho vital para la comunidad. Además, la legitimidad de las políticas en salud debe acompañarse de decisiones públicas transparentes. Es imprescindible en la relación Estado-comunidad la mejora de la gobernanza para hacer lo correcto y así generar confianza en el público. Finalmente, la Sala Especial de Seguimiento se encuentra en una nueva etapa que busca avanzar significativamente hacia soluciones inmediatas, sustanciales e integrales en el sistema de salud. Se ha conformado un grupo técnico denominado Peritos Constitucionales Voluntarios que busca apoyar la tarea de la Corte en áreas como la financiera, económica, médica, sociológica, estadística, entre otras. Particularmente se encuentra en un proceso de generación de indicadores de cumplimiento de los mandatos de la sentencia de 760 de 2008. Adicionalmente se entregó a la Sala Plena un primer proyecto denominado Plan de Acción como instrumento orientador de la gestión hacia el futuro de este tribunal. De esta manera, la Sala Especial de Seguimiento en Salud de la Corte Constitucional de Colombia, conformada por los magistrados Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y quien les habla, da apertura en compañía del doctor Nilson Elías Pinilla, doctor Humberto Sierra Porto, la doctora Calle, da apertura formal a la audiencia pública de rendición de cuentas para el cumplimiento de la sentencia 760 de 2008. Asimismo, expresa un cordial saludo y agradece la presencia de autoridades públicas, las entidades particulares, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad en general. Proceda entonces, doctora Marta Sáchica, secretaria de esta corporación, a cumplir con lo ordenado en la agenda de intervención prevista en el auto del 23 de mayo de 2011 bajo la dirección del magistrado ponente. A todos los asistentes y un agradecimiento muy especial a la Corte Constitucional por su invitación a intervenir en este foro. A ver, en ese tiempo que todos sabemos que es para todos bien escaso, espero poder plantear algunas cosas fundamentales sin que se caricaturice de pronto lo que toca decir.
En primer término señalar que pareciera haber ciertos acuerdos o por lo menos importantes coincidencias en lo que tiene que ver primero con la gravedad de la crisis. Estamos hablando de una crisis de proporciones mayúsculas que nadie puede pues, señalar que no sea así. Segundo, pienso que hay también un acuerdo en que el sector navega en un mar de corrupción. Se ha vuelto popular una frase que quiero advertir que no es mía, que dice que donde se pone el dedo en este sistema de salud sale pus. Es muy dura la frase, pero pienso que realmente refleja bastante bien la realidad que se tiene. La crisis es tan grave que estamos cerca del colapso del propio sistema financiero, del sistema mismo de salud. O sea, aquí podemos terminar en problemas económicos de gravedad inaudita, y si los asuntos de la economía global se siguen complicando y tienden a complicarse, eso podría terminar creando de rebote un problema gravísimo en la economía colombiana y desquiciar de una vez por todas este sistema de salud. Y en tercer término, creo que también hay coincidencia en que la calidad de la salud que se le brinda a los colombianos es, a mi juicio, bastante mala, pero alguien podría decir bastante mediocre. En Colombia hay enfermedad y muerte por razones que la medicina sabe curar. O sea que no es aceptable, y este es el problema de fondo. Estamos hablando de plata y de economía, pero al final de lo que estamos hablando es de la salud de la gente, y los indicadores de salud son tremendamente mediocres. En ese sentido, entonces, a la primera pregunta de la Corte Constitucional para este evento, pues hay que responder que no se está cumpliendo la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, es decir, que aquí hay una cantidad de problemas que han sido registrados de una u otra manera, y que hay un estado que es por completo inaceptable, a pesar de que esa sentencia tiene ya 3 años de haberse planteado, y yo diría que vamos con tendencia a que las cosas se agraven. Esto con un agravante: si los recursos fueran escasos, pues digamos que habría una explicación de fondo para la segunda pregunta de la Corte, es bueno, ¿y qué hacemos? ¿O cuál es la causa de este asunto? Que es el otro tema sobre el cual se nos ha pedido opinar. Resulta que los partidarios del sistema de salud siempre esgrimen el aumento de la cobertura, haciendo unas comparaciones con lo que había antes de la ley 100, que es como comparar papayas y aguacates, que se sabe que eso no se puede comparar como nos enseñaron en el colegio, pero además silenciando un punto, y es que el aumento de los recursos entre antes de la ley 100 y después de la ley 100 es absolutamente descomunal. O sea, eso solo pone en cuestión lo que viene sucediendo, porque son muchos los que han demostrado que el problema no es que falte plata en el sector, sino que lo que sucede es que la plata no rinde como debiera rendir. ¿Qué hacer? Es el tema en el que pienso detenerme más, porque, repito, a la primera pregunta la respuesta está clara: no se cumple la sentencia. Hay en este momento, yo diría, un gran debate nacional planteado, que a rato se quiere evadir o silenciar, pero que el debate está planteado. Hay dos grandes posiciones. Una es la posición que encabeza el gobierno nacional con las EPS y en general con los grandes poderes de la economía nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, o sea, todos quienes han diseñado y modelado este sistema, que básicamente proponen como soluciones lo que yo llamaría de manera ilustrativa más paños de agua tibia, más paños de agua tibia. Y otros que estamos diciendo, no, aquí lo que se necesita es alta cirugía. Paños de agua tibia se están poniendo en este asunto desde casi que el día que se creó la ley 100. Alguien me decía ahora que hay 1000 decretos reglamentarios, yo no sé cuántas resoluciones. Yo diría, ministro Santamaría, que este barco que se está hundiendo, se le tira un paño de agua tibia más y se va al fondo. No le caben más remiendos a esta institución. Los otros, repito, planteamos alta cirugía, cambios estructurales, cambios profundos, la palabra puede ser cualquiera, pero que apunta a una cosa diferente. ¿Cuál es el origen de esa divergencia tan grande? Ese es el punto clave del asunto. Es decir, ¿por qué sobre unos hechos sobre los que hay coincidencias y hay cifras que son iguales, tenemos una diferencia tan grande de interpretación de cuál es la solución? ¿Por qué interpretamos las causas de una manera diferente? En general, la posición del gobierno, de los partidarios del neoliberalismo y del libre comercio, es señalar que es que hay manzanas podridas en el sistema y que hay que ver cómo se hace una operación que yo llamo de paños de agua tibia para
poner bajo control o eliminar esas podridas, y yo estoy de acuerdo con que hay un número descomunalmente grande de manzanas podridas en este asunto. Es probable que no sean unas manzanas podridas dañando el bulto, sino muchas manzanas podridas casi que liquidando a las pocas sanas que quedan. En eso podemos estar de acuerdo. El punto de donde está la diferencia es que creemos que esa situación no se origina, tiene una causa anterior, que es el propio sistema que se ha creado. O sea, el sistema induce a todas estas prácticas de este mar de corrupción en el que estamos. El sistema termina empujando en estas, y si no se toman correctivos inmensos, primero no va a desaparecer la corrupción, y segundo, aún si desapareciera, no se va a poder resolver el problema, porque el sistema se montó con un peso descomunal de eso que los banqueros llaman el riesgo moral. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo moral? Y es cuando las normas inducen a que las cosas salgan mal. Pongo un ejemplo que es clásico. Cuando los banqueros prestan plata sin garantías suficientes, hay una tendencia a que el deudor no pague. ¿Por qué? Porque no hay garantías suficientes y entonces no recibe ninguna sanción si no paga. Aquí pasa parecido. Lo ilustro de otra manera. La ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos. La ley 100 es la ley para el negocio de la intermediación financiera con la salud de los colombianos. Son dos ideas completamente distintas. El propósito de la ley 100 no es brindar salud. El propósito de la ley 100 es brindarle ganancias a las EPS, y si eso genera salud, o se supone que debe generar salud, o se dice que debe generar salud, pero ese no es su propósito principal. Dicho de otra manera, si con la ley 100 a uno lo curan y a veces lo curan, bueno, no es que la ley 100 se oponga a que lo cure, pero ese no es el aspecto principal, y si no lo cura, digamos que son los costos del sistema. Y esto que es un planteamiento muy general, tiene, digamos, consecuencias precisas. Por ejemplo, en el sistema contributivo, ¿de dónde sale la ganancia de las EPS? Que es un tema que ha planteado la Contraloría con claridad como una de las preocupaciones grandes de este asunto. ¿Cómo funcionan hoy las cosas? A una EPS le dan 500.000 pesos en promedio al año por cada afiliado. Y le dicen, usted de esos 500.000 pesos debe curar a cada uno de los afiliados en un cálculo que, repito, es promedio. Pero también le dicen, su ganancia saldrá de lo que usted no se gaste de esos 500.000 pesos. Eso es lo que un banquero llama un riesgo moral inaceptable. Eso es una práctica que induce a todo tipo de prácticas contrarias a la atención de la salud. Cada vez que una EPS logra que un paciente, un afiliado, no tenga un médico, o no tenga una medicina, o no tenga una hospitalización, eso le hace sonar la registradora del aumento de sus utilidades. Allí hay un problema que por supuesto está en la base de este asunto, y eso empuja todo tipo de conductas y de problemas en esa misma dirección, que se refleja en una especie de situación que es ya realmente caótica. Yo le oí ahora al ministro el listado que hizo de cosas que él reconoce que no funcionan y que algo dice con respecto a ellas, y entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál de los aspectos de este asunto funciona? Que alguien me muestre algo que uno diga, ole, déjenlo quieto que ese está bien. Nada. Es decir, aquí tenemos un sistema que 20 años después no tiene información, no tiene auditoría, no sabe quiénes son sus afiliados, no sabe cuánto cuestan las cosas, tiene libertad en los precios de los medicamentos. O sea, es una cosa casi increíble, que está, yo lo planteé en el debate en la plenaria del Senado, sustentado en una cosa que está de fondo en esto. Es que este es un sistema de un doctrinarismo neoliberal que termina cayendo en el ridículo, porque el sistema está diseñado para que unas EPS vigilen a las otras IPS en eso que llaman la libre competencia y la magia del mercado, y entonces ante esas circunstancias pues lo que hay que hacer es que no se haga nada, porque el sistema termina funcionando perfectamente, y si el Estado interviene con seriedad, resulta que lo que sucede es que las cosas funcionan al revés. Esto, por supuesto, absolutamente contrario con la realidad de las cosas, que todos los días nos muestran que este asunto es absolutamente al revés. Entonces, siendo este un mar de problemas, ¿por dónde pensamos nosotros que debería empezarse a actuar? Pensamos que el punto nodal que hay que corregir es el problema de la intermediación financiera de los recursos de la salud, es decir, las EPS. Lo voy a ilustrar de esta manera. Esto induce muchas cosas, ya lo he mencionado, pero voy a mostrar dónde está el almendrón del sitio y dónde es evidente que hay un hueco financiero descomunal.
Cualquier sistema de salud del mundo tiene que gastar recursos en 4 cosas. Primero, en medicamentos. Segundo, en médicos y en general trabajadores de la salud. Tercero, en procedimientos hospitalarios, diagnósticos, etcétera, etcétera. Y cuarto, en administración. Todo sistema de salud en el mundo tiene que tener administración, gerentes, secretarias, porteros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el lío que tenemos con las EPS? Es que con las EPS se inventaron un quinto costo, que es el costo de la ganancia de las EPS. A las EPS no solo les pagamos la administración, los gerentes, que hay que decir que ganan bastante, pero además de eso, hay que pagarles una ganancia, que significa que sustraen del sector recursos que deberían estar en el sector, que los sustraen o legalmente o fraudulentamente, por ejemplo, asaltando los recursos parafiscales, como se ha demostrado hasta la saciedad. Ese quinto gasto, ese quinto costo, vale toda la plata que ustedes quieran, 20%, 30%, 40%, yo no sé, de los recursos del sector. Y es un gasto innecesario. No se necesita para existir el sistema de salud colombiano, no se necesita esas EPS parasitándole a los recursos del sistema de salud. No es necesario, eso se puede resolver de otra manera. Con costos de administración sí, porque administración tiene que haber y puede ser bien paga si ustedes quieren, pero no otorgándole al administrador el derecho a convertir en ganancia los recursos que debieran ser sagrados, porque al final terminan siendo pues escasos aquí en cualquier parte del mundo. Entonces el primer gran cambio que hay que hacer en Colombia, ¿cuál es? Hay que eliminar las EPS. O sea, hay que hacer una reforma estructural, una reforma de fondo de la ley 100, derogarla si ustedes quieren. Pero ¿qué es lo que al final quiero transmitir? Es la idea de que lo primero que hay que hacer es eliminar las EPS y organizar la cabeza de este asunto de una manera diferente, para además empezar a intervenir otra serie de aspectos que por supuesto hay que intervenir. Aquí estamos, uso esta figura parecido al que tiene una bola de hilos enmarañada por todas partes. Este es como una especie de enredo descomunal. Bueno, se ha oído decir desde siempre que si uno no descubre el hilo que desenreda el ovillo y jala de ese hilo, no desenreda nunca el ovillo. Bueno, el hilo que hay que jalar para desenredar el ovillo es este hilo de la intermediación. Es ahí donde empieza el problema y es lo que debe resolverse. Para además atender pues todas las demás cosas, integración vertical, información, auditoría, para fiscales, bueno, las millón de cosas que por supuesto hay que atender también de manera simultánea. Como hemos venido planteando estas cosas, ya he oído a los amigos del sistema, en general, a quienes representan los intereses que estamos cuestionando, utilizar entonces frases catastrofistas para descalificar lo que estamos proponiendo. En estos días le oía a un distinguidísimo tecnócrata de la cúpula neoliberal de Colombia decir que había que tener cuidado, ojo, que no resultara que con el agua sucia de la bañera botáramos también al niño. Me sentí como Herodes. Entonces, lo que pasa es que vamos a votar al niño. Estamos demasiado criados todos ya para que salgamos con esa astucia. No, estamos hablando del agua sucia de la bañera. Y por supuesto, hay que hacer las cosas con inteligencia y así lo estamos planteando. Entonces voy a señalar 3 o 4 cosas que se están usando como el coco para evitar el debate de fondo y la reforma estructural que necesita el sistema, porque aquí nos están un poco como metiendo el miedo de que si se hace una reforma estructural las cosas son peores. Entonces voy a adelantar 3 o 4 ideas de lo que no estamos proponiendo, para que por lo menos nos salgamos de ese debate. Primero, no estamos proponiendo regresar a lo que había antes de la ley 100. Eso no es lo que estamos planteando, o sea que ese San Benito, por favor no lo saquen más. Segundo, no estamos proponiendo estatizar el sector y acabar con la presencia de actividad privada en el sector. Eso no lo está proponiendo nadie en Colombia, o por lo menos no es mi caso, pero no se lo he oído proponer a nadie. Pensamos que aquí debe haber una fuerte presencia del Estado, por ejemplo, una red pública hospitalaria fuerte, auditoría seria del Estado, información del Estado, o sea, un Estado que actúe con todo rigor y con seriedad, pero también debe estar en el mundo de las IPS una presencia privada, también fuerte, también respaldada, también con viabilidad económica y donde las cosas funcionen de la mejor manera. El pleito, repito, es con las EPS, no con las IPS, que además también están siendo quebradas por el cartel de las EPS y por todas las formas de acción vertical que se han venido desarrollando. El cambio, por supuesto, no puede ser de un día para otro.
no, es que entonces hoy estamos en esto y mañana estamos en lo otro. No, aquí tiene que haber, por supuesto, un periodo de transición que habrá que diseñarlo cuidadosamente para que pasando de una cosa, pasando a otra que es diferente, pues habrá que tener los controles suficientes, ¿cierto?, para que las cosas se mantengan por lo menos en el nivel en el que están y ojalá mejoren en la propia transición. Tiene que haber un periodo de transición. Por supuesto que no se trata de que pierdan el empleo quienes hoy hacen parte de las EPS, porque es la otra cosa que se les lanza. No, es que lo que pasa es que van a echar a la calle a todos los que trabajan en el sector. Entonces cada médico, cada enfermera, cada secretaria se muere del susto pensando en que cuando hablamos de que no hay EPS estamos hablando de amenazar de su estabilidad. No es de eso, porque además también, digamos, no puede haber solución al sistema sin unas condiciones laborales dignas para los médicos y para toda la gente que trabaja en el sistema de salud. Podrían decirse mucho más cosas, como es obvio, pero todos sabemos que el tiempo es escaso y pues debemos ser respetuosos de él. ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Que quienes defendemos estos puntos de vista estamos, digamos, en la política nacional, son los puntos de vista contrarios a nosotros, los que se expresan con más fuerza, digamos, políticamente en el país, en el sistema gubernamental colombiano, incluido el Parlamento colombiano. En ese caso hago una precisión, no son los congresistas, no es el Congreso, es, digamos, son puntos de vista diferentes y uno de los problemas graves que hay que señalar es que estos intereses creados se tomaron, digamos, al Estado en general para proteger unos intereses que están creados y son muy complicados. Entiendo que, digamos, las posiciones mayoritarias están del lado de mantener el statu quo, están del lado de los paños de agua tibia, pero a todos les dejo una reflexión: esto no da más, o sea, esto tiende no a mejorar sino a empeorar. Aquí hay problemas estructurales de base que por lo menos se deberían permitir discutir con todo rigor y con toda seriedad. Esto que yo estoy planteando se está planteando además en otros sitios del mundo. En Estados Unidos acaba de haber un estado norteamericano en donde se acaba de establecer una reforma del sistema de salud donde no hay EPS, en el sentido en que se entienden aquí funcionando, y el sistema está caminando en un sentido mejor que como está caminando en otras partes. Muchísimas gracias, señores de la Corte. Bueno, me corresponde agradecer en nombre de la Corte Constitucional y de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia 760 de 2008 las interesantes y enriquecedoras intervenciones de los representantes del Gobierno, del Parlamento, de los órganos de control, así como de los grupos de la sociedad civil y de la academia, quienes fueron convocados en esta oportunidad por la corporación. En el ejercicio de la deliberación democrática y participativa que hemos presenciado será sin duda un importante punto de inflexión en la trayectoria de más de 3 años que se lleva en este proceso. Los insumos obtenidos en esta jornada serán esenciales para que la corporación estime el grado de cumplimiento de las dadas por la sentencia. Las intervenciones realizadas, que superan los límites físicos de este auditorio, tocaron un número muy amplio de tópicos referidos a la ejecución de las órdenes generales 16, 17, 18, 21 y 22 del fallo. Ninguna de las ponencias ha partido del supuesto según el cual las problemáticas que aquejan el sistema de salud sean de fácil resolución. Todas las participaciones reflejaron, por el contrario, un conjunto amplio y complejo de dificultades de diseño institucional, de cuellos de botella regulatorios, de acertijos epidemiológicos, demográficos y macroeconómicos, los cuales exigen reacciones oportunas y profundas. Esta sala especial se ha propuesto determinar el grado de cumplimiento de las órdenes de la sentencia a través de indicadores que reflejen la magnitud de los retos planteados. El ejercicio de la estimación del acatamiento de las mismas
tiene y tendrá en cuenta las dificultades sin duda considerables que han enfrentado los organismos estatales a quienes la sentencia asignó una serie de complejas tareas. No obstante, los criterios que utilizará la Corte en su ejercicio evaluativo serán a su vez capaces de ponderar cuándo el cumplimiento de los mandatos arroja resultados aceptables, satisfactorios o insuficientes. Finalmente, vale la pena subrayar que la Sala de Seguimiento ha detectado un conjunto de acciones puntuales en lo que respecta a la actualización, a la aclaración, depuración y unificación de los dispositivos, procedimientos y medicamentos incluidos en los listados del POS. Estas medidas, no obstante, resultan limitadas y estrechas en un contexto en donde no solo la Corte Constitucional, sino las instituciones y la ciudadanía esperan de las entidades que conforman el sector salud medidas de carácter estructural que permitan conjurar la gravísima crisis del sistema. La Sala ha registrado con profunda preocupación la ausencia de una actualización sustancial del plan obligatorio de salud basada en estudios rigurosos que incorporen variables epidemiológicas, demográficas y financieras, pese a que tanto la legislación como la jurisprudencia de la Corporación ordenan una revisión sistemática de las canastas de servicios médicos que se deben garantizar a todos los colombianos en calidad de derechos fundamentales. Lo que ha encontrado es un conjunto de medidas aisladas que no parecen ser parte de un plan minucioso y de largo aliento para actualizar los POS. Quisiera enfatizar que la Corte Constitucional es la guardiana de los derechos incluidos implícita o explícitamente en la Constitución. En dicha calidad de vigilante del derecho fundamental a la salud, la Sala dará inicio a un trascendental procedimiento de determinación del grado de cumplimiento de las órdenes 16, 17, 18, 21 y 22 de la sentencia 760 de 2008. Este ejercicio de ponderación que enfrentará el tribunal no será posible sin la información, argumentos y perspectivas aportados hoy por todos los participantes de esta audiencia pública. A todos y a todas, muchas gracias. Teniendo en cuenta que en el auto del 23 de mayo del 2011 se da la oportunidad para que cualquier ciudadano intervenga en este proceso, les quiero informar que está abierta la Secretaría para recibir cualquier petición, argumento, información. Muchas gracias.